Bienvenido a una lección sobre el teorema del valor medio para integrales. El teorema del valor medio para integrales establece que si f de x es continua en el intervalo cerrado de a a b, entonces hay un número c que es un valor de x en el intervalo cerrado de a a b, de modo que la integral de f de x de a a b sea igual a f de c multiplicada por la cantidad b menos a. Entonces, el valor de esta integral de f es igual a algún valor de función durante el intervalo de a a b, multiplicado por la cantidad b menos a, que debería ser el ancho del intervalo. Para comprender mejor esto, pensemos en esto en términos de área, y asumiremos que f de x no es negativo durante el intervalo cerrado. Entonces sabemos si f de x no es negativo, en el intervalo cerrado de a a b. Sabemos que el valor de esta integral de f nos daría el área bajo la función durante el intervalo. Supongamos que esta es la gráfica de f de x sobre el intervalo de a a b, o en este caso, sobre el intervalo de 1 a 7. El valor del intervalo de f nos daría esta área aquí, y el teorema del valor medio nos dice que el valor de la integral de f es igual a f de c, que sería la altura de algún rectángulo, multiplicado por la cantidad b menos a, que debería ser el ancho del intervalo donde el área de este rectángulo o este producto sería la misma que el área bajo la función. Entonces, en este caso, f de c sería 5, que también se llama el valor promedio de la función durante este intervalo, que mencionaremos nuevamente más adelante. Y luego los valores x, que nos dan este valor de función, sería el valor de c. Aviso en este caso que ocurre dos veces. Aquí, tenemos un valor de c que llamaremos e sub 1, así como aquí, tendríamos otro valor. Eso nos daría un valor de función de 5, por lo que llamaríamos a estos e sub 2. Ahora, nuevamente, ilustramos esto al pensar en términos de área, pero incluso si f de x es negativo durante este intervalo cerrado, este teorema sigue siendo cierto. Ahora veamos otro ejemplo. Se nos pide que encontremos el valor o los valores de c, garantizados por el teorema del valor medio para integrales durante el intervalo indicado. Se nos da que f de x es igual a 16 dividido por x al cuadrado en el intervalo cerrado de 2 a 4. Proporcioné el gráfico de f de x aquí abajo, y observe cómo debido a que f de x no es negativo durante el intervalo de 2 a 4, el valor de esta integral de f será igual al área bajo la función durante este intervalo. Entonces, antes de encontrar los valores de c que son valores x garantizados por el teorema del valor medio, comencemos por determinar el valor de esta integral de f. Entonces tendríamos la integral de 16 dividida por x al cuadrado, integrado con respecto a x de 2 a 4. Reescribamos esto como 16 veces x a los dos negativos. Y ahora encontraremos el antiderivado. Tendremos 16 veces x del poder negativo de 2 más 1. Eso es negativo dividido por negativo. Vamos y simplifiquemos esto. Tendríamos 16 negativos sobre x. Así que primero evaluaremos esto a las 4, luego a las 2, y luego encontraremos la diferencia. Entonces, tenga en cuenta que cuando x es 4, tendríamos 16 negativos divididos por 4. Eso es negativo 4. Y luego, cuando x es 2, tenemos 16 negativos divididos por 2. Eso es negativo 8. Entonces, para simplificar, tan negativo 4 más 8 que es igual a 4. Así que ahora sabemos que f de c multiplicado por la cantidad b menos a debe ser igual a 4. Vamos a resolver esto en la próxima diapositiva. Bueno, sabemos que b es 4 y a es 2, por lo que tendríamos f de c multiplicado por 4 menos 2, igual a 4. Por supuesto, 4 menos 2, son 2. Entonces tenemos 2 veces fc, es igual a 4, dividiendo ambos lados por 2. Observe cómo tenemos f de c es igual a 2. Ahora que sabemos que f de c es igual a 2, esto nos dice que la altura del rectángulo que tendría la misma área que el área bajo nuestra función sería 2. Entonces el rectángulo que tiene la misma área, ya que el área bajo la función tendría esta altura aquí. Pero recuerde la pregunta sobre los valores de c garantizados por el teorema del valor medio, que sería este valor x aquí. Eso nos daría un valor de función de 2. Entonces, para determinar el valor de c, necesitamos establecer nuestra función f de x igual a 16 dividida por x al cuadrado igual a 2, y resolver por x. Entonces tendríamos la ecuación 2 igual a 16 dividida por x al cuadrado. Ahora para resolver x, sigamos adelante y multipliquemos ambos lados por x al cuadrado. Entonces esto nos daría 2x al cuadrado igual a 16. Divide ambos lados entre 2. Tenemos x al cuadrado igual a 8.
Y ahora tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados. Algebraic tendrá dos soluciones. Tenemos la raíz cuadrada de x al cuadrado igual más o menos la raíz cuadrada de 8. Entonces tenemos x igual a más o menos la raíz cuadrada de 8. Pero como 8 es igual a 4 por 2, y la raíz cuadrada de 4 es igual a 2, tenemos x igual a más o menos 2 raíz cuadrada 2. Pero estamos buscando un valor x solo en el intervalo cerrado de 2 a 4, se convierte en un valor de función de 2. Entonces, el valor x que estamos buscando es c igual a 2 raíz cuadrada 2, que como decimal sería aproximadamente 2.8284. Vamos a ver esto gráficamente. Debido a que la función no fue negativa durante el intervalo dado, el valor de la integral de f fue esta área aquí debajo de la función sobre el eje x durante este intervalo cerrado. Luego, cuando encontramos que f de c es igual a 2, eso nos dio la altura del rectángulo que se muestra aquí, que es 2, donde un rectángulo con esta altura en el intervalo dado tendría la misma área que están debajo de la función. Y luego, cuando encontramos el valor de c, encontramos el valor de x aquí. Eso nos dio el valor de la función de 2. Hay una cosa más que quiero mencionar antes de irnos. F de c del teorema del valor medio también se denomina valor de función promedio durante el intervalo dado. Entonces, si f de x es integrable en el intervalo cerrado de a a b, entonces el valor promedio de f de x es igual a f de c del teorema del valor medio. Entonces puedes decir que f de c es igual 1 dividido por la cantidad b menos a, multiplicado por la integral de f de x, de a a b. Espero que hayas encontrado esto útil.